Furlan, Jorge Fontevecchia lo saluda. ¿Cómo evalúa los miles de despidos que se concretó en el gobierno nacional a días de comenzar el fin de semana largo? Buen día, Jorge. Un gusto como siempre y muchas gracias por el llamado. Bueno, la verdad que uno desde su condición de trabajador, estas cosas lo entristecen, le genera mucha angustia, porque entiende de que esta es una crisis que los trabajadores no han sido responsables. Por otra parte, también es una crisis que está inventada, ¿no? Acá a cada uno de nosotros no se le escapa el análisis de que el gobierno, desde que asumió el 10 de diciembre, ha profundizado una situación que no era tal, a los efectos de tener argumentos para poder condicionar y llevar a cabo objetivos que es de otra manera, en una situación totalmente distinta, la población no lo hubiera aceptado bajo ningún punto de vista. A mi entender, acá el proceso inflacionario fue creciendo de manera escandalosa por propia decisión del gobierno, porque no hizo absolutamente nada para corregirlo. Y esta situación de crisis, de necesidad de estar llevando adelante una estrategia de gobierno para lograr el déficit cero y bajar la inflación a costa del hambre del pueblo y de que los trabajadores perdamos nuestra empleabilidad, la verdad que no tiene ninguna razón de ser. Un gobierno trata de llevar adelante su gestión para que el pueblo esté mejor, no para que el pueblo esté peor. Y acá pareciera que están haciendo y gozan, por otra parte, cuando ocurren este tipo de cosas, donde la gente sufre, donde la gente se llena de angustia, ¿no? Usted decía que agregó a la crisis existente más crisis. ¿Podría tener que ver con aquello de Naomi Klein de la doctrina del shock, de que para que las sociedades acepten determinado tipo de terapias hay que producir un shock para que se predispongan a aceptarlo? Bueno, está escrito en las grandes crisis que ha tenido que soportar la humanidad, ¿no? Para los sectores de poder, las crisis siempre son una oportunidad. Entonces, creo que este concepto lo tienen muy en claro, saben lo que están haciendo, saben que están produciendo miedo, saben que están produciendo angustia en toda la sociedad y que muchas de las cosas que quieren imponer, con gente asustada, aterrorizada, tienen muchas posibilidades de concretarse que si no lo hacen de esta forma. Así que yo entiendo de que claramente acá hay una intencionalidad de profundizar una crisis a los efectos de que los trabajadores perdamos poder adquisitivo, perdamos salario, perdamos puestos de trabajo, porque si no se entiende que un gobierno esté llevando adelante una política para que todo el círculo virtuoso de la economía caiga, para que desaparezca la demanda de los productos que consume esta sociedad, vaciándole el bolsillo a los trabajadores. Todos sabemos en qué termina eso. Termina con fábrica cerrada, con trabajadores despedidos. En ese contexto los trabajadores terminan aceptando el mal menor, que siempre es ver si, aunque el salario sea magro, poder continuar con la empleabilidad. Y eso está mal, eso no corresponde a una sociedad que quiere resolver de manera estructural los problemas que tiene. Sería interesante ver el esfuerzo de un gobierno tratando de resolver los problemas estructurales que tiene la Argentina con una economía creciendo, no haciendo pedazo el círculo virtuoso de la economía. Ahora, hagamos un análisis respecto al tema de los despidos, que parece hoy todavía ser mayor problema que el tema de la pérdida de capacidad económica de los salarios. Desde una perspectiva, a ver una hipótesis, a ver si le parece verosímil. Desde una hipótesis del mercado privado, si se despide una cantidad de empleados, la empresa puede pasar a ser sustentable, pero desde una perspectiva pública, si se despiden los empleados, siguen siendo personas que el gobierno tiene que cuidar, es decir, lo saca del Estado, pero bueno, esas personas tienen que ser empleables en algún lado, siguen yendo a los hospitales, siguen teniendo hijos en el colegio público, siguen utilizando los servicios públicos, es decir, no dejan de ser personas que por más que se las despida del Estado, desaparecen como problema.
La única alternativa frente a eso sería un traspaso de la empleabilidad del Estado a la empleabilidad privada. Ahora, lo que estamos viendo, escuchaba una entrevista suya hoy a la mañana en Radio Perfil hecha en otro medio, que creo que contaba de que ya se habían perdido 8.000 puestos de trabajo, creo, en la industria metalúrgica, y creo que había bajado en el interanual la producción algo así como el 15%. ¿Usted ve alguna posibilidad de que haya un traspaso de personal público a personal privado en un futuro? No, de ninguna manera, con esta política de ninguna manera. Jorge, le acabo de manifestar de que esta gestión de gobierno nacional está echando por tierra el círculo virtuoso de la economía. Cuando uno le saca del bolsillo de los trabajadores, de los consumidores, el poder adquisitivo, se lo pulveriza, como acá lo han dicho, y pareciera que lo dicen estando muy feliz, como que es un objetivo que en rápido conseguir. Y eso afecta fundamentalmente al sector privado, pero también afecta al sector público. Como vos bien lo decís, el empleado público va a perder la empleabilidad, pero va a seguir siendo una persona en el marco de esta sociedad que seguramente la va a pasar muy mal. Los porcentajes, el índice de desocupación va a crecer de manera exponencial en la Argentina. ¿Quién se va a hacer cargo de esto? ¿Cuál es la misión de un gobierno a los efectos de llevar adelante una gestión que la mayoría del pueblo pueda tener un empleo que pueda llegar a empezar a resolver su problema? Acá, esta historia ya la conocimos nosotros en los 90, el hecho de hay que esperar que el balso rebalse para que después el resto, ¿no es cierto?, podamos ver si podemos tomar un sorbo de agua. Y esto no es así, no funciona de esta manera. Yo creo que esto funciona cuando uno potencia una economía virtuosa en crecimiento, y eso sí genera empleabilidad, eso sí genera una mejor redistribución de la riqueza que se produce. Y esto no está ocurriendo. Este gobierno, ni en campaña, ni a partir del 10 de diciembre, cuando asumió, mencionó qué va a hacer con la industria. Jorge, si este gobierno no tiene en sus radares el proceso industrial de la Argentina, ¿cómo lo va a potenciar? ¿Cómo le va a generar mejores... ¿Cuál va a ser la empleabilidad que se va a generar en el sector privado? ¿Qué, lo vamos a resolver solamente con los servicios? ¿No vamos a industrializar nuestros recursos naturales, agregando valor agregado, produciendo mejor, generándole mejor competitividad a nuestras pymes, a nuestras empresas? Si vamos a estar de alguna manera pensando que esto lo resuelve la caída de la actividad económica, porque la gente no va a tener un peso en el bolsillo, y de esa manera vamos a corregir, y de esa manera vamos a exportar insumos para poder producirlo porque no tenemos dólares, y de eso va a cerrar el número y la ecuación del déficit cero, bárbaro, vamos a estado perfecto, con déficit cero y con inflación cero, pero vamos a tener un estado también con una población que se va a morir de hambre, que no va a tener ninguna alternativa de realizar su proyecto de vida. Y yo no quiero eso para mi país. Mire, Abel, hay una tendencia mundial, yo lo había anunciado en su momento Estados Unidos, lo había anunciado China, lo anunció la Unión Europea, ahora nuestro vecino Brasil. Lula anunció la semana pasada el plan de la nueva industria brasilera, NIB larga, con una inversión de 67.000 millones de dólares en los próximos 3 años que le queda de mandato, para volver a hacer un boom como fue en los años 70 del boom económico brasileño con la industria. O sea, hay un proceso de volver a industrializar la mayoría de los países a partir del regreso de las industrias de Oriente a Occidente, ya sea por los temas podríamos decir, geopolíticos, como por los temas de suministros, que lo demostró las limitaciones que tiene eventos como el que fue de la pandemia. Es decir, en líneas generales lo que estamos viendo es un regreso a la reindustrialización de los países que se habían orientado a los servicios y se habían desindustrializado. Así que bueno, ahí se agrega un tema más para esta discusión, que es que la industria de nuestro principal socio va a crecer en los próximos años y, como usted planifica, la de la Argentina no. Bueno, claramente estamos perdiendo una oportunidad enorme. Jorge, los países centrales que resolvieron el problema de su sociedad fueron aquellos que pensaron en el desarrollo de su industria, en agregarle valor agregado a sus recursos naturales. Y la Argentina tiene recursos naturales que van a ser la demanda
y van a hacer el problema de la humanidad en los próximos 200 años. Tenemos litio, tenemos gas, tenemos petróleo, tenemos comida, tenemos viento. Tenemos absolutamente todo para ser un país potencialmente industrial y poder resolver el problema a nuestra sociedad. Si nosotros no somos capaces de repensar cómo van a ocurrir esos procesos que la industria hoy demanda, que las nuevas tecnologías han irrumpido y que nos exigen estar preparando nuestros recursos naturales, agregándole valor. ¿Qué tratamiento le vamos a dar a la transición energética? ¿Qué tratamiento le vamos a dar a la electromovilidad, que va a destruir 70.000 puestos de trabajo porque un auto a combustión va a pasar a ser movilizado por una plaqueta electrónica y una batería de litio? Y nosotros tenemos litio, que no vamos a estar pensando en industrializar el litio, en producir la batería que va a representar el 50% del valor del auto eléctrico. Estos temas son los que nosotros quisiéramos que el gobierno empiece a discutir, y no un ajuste salvaje que somete a las grandes mayorías y con el único objetivo de mostrarle a la sociedad que un compromiso político que tomó, que fue de corregir la inflación, se hizo. Pero ¿se hace de qué manera? Las formas también tienen que ver. La manera de cómo llegamos a corregir los desvíos estructurales que tiene nuestra economía también tiene que ver, porque si acabamos de dejar un cementerio de compañeras y compañeros sin trabajo, muertos de hambre, sin ninguna posibilidad de realizar su proyecto de vida, ¿para qué sirve entonces tener una inflación cero en un país? A mí me parece que la visión de futuro de un gobierno tiene que estar pensada a partir de generarle unas mejores condiciones a su sociedad para que se pueda realizar. Y en este contexto el gobierno nacional lo lleva al ajuste en el plano del Estado, porque quiere achicar el Estado, porque de esa manera cree corregir. ¿Y golpea? ¿A dónde golpea? No golpea a la casta como le prometió la sociedad. Lo golpea sobre los trabajadores y sobre nuestros abuelos, los jubilados, que están padeciendo situaciones que son dramáticas. Y en el sector privado, bueno, en el sector privado nosotros tenemos a las multinacionales, porque hoy gobiernan las multinacionales, hay que decirlo muy claramente. El Grupo Techint tiene más funcionarios en el gobierno nacional que la propia fuerza política que ganó las elecciones, y hoy el Grupo Techint lidera la Secretaría de Trabajo Nación, ¿no es cierto?, como una herramienta disciplinadora hacia los trabajadores, para tratar de que no podamos discutir paritaria ni recuperar el poder adquisitivo de los salarios frente a la inflación, y por supuesto para seguir bancando esta locura de despidos tanto en el sector estatal como también en el sector privado, porque cuando cae la demanda, yo ya perdí 8.000 puestos de trabajo por esa situación. A ver, ¿qué 14 y 15% de menos de producción, ¿no? 8.000 puestos de trabajo. No, seguro. Bueno, pero tiene que ver con la desaparición de la demanda por este ajuste, claro, por hacer pedazo el círculo virtuoso de la economía. Cuando usted no tiene nada en el bolsillo para poder consumir de lo que producen nuestras pymes, nuestras empresas, ¿qué va a comprar? Nada. Y si usted no compra, ¿cuál es la demanda? Cero. El pyme que tiene 10 trabajadores, 15 trabajadores, 20 trabajadores, que es la que mayor genera empleo en la Argentina, ¿qué va a hacer? ¿Va a poder seguir sosteniendo a sus trabajadores? No, lo va a tener que despedir. Entonces, en vez de estar en un círculo virtuoso de la economía, estamos en un círculo que es desastroso, que expone a toda la sociedad a una situación de crisis social. Esto termina de esta manera, ya lo vimos, ya lo vivimos. Quiero hacerle una pregunta a Alejandro Gomel, que me acompaña aquí en la mesa. A ver, por favor. Sí, cómo no. ¿Qué tal, Furlan? ¿Cómo le va? Buen día. Ahora, usted hablaba de, termina en crisis social. ¿Qué debería hacer justamente los sectores, como los sectores gremiales, sociales, ante esto? Unos dicen, hay que esperar, recién van un poquito más de 100 días de gobierno y más del 50% según las últimas encuestas. Hablábamos recién con Reynoso, decía eso, más del 51% apoya al gobierno, y otros que dicen, hay que ponerse duros ahora, ir a un paro general y a un plan de lucha. ¿Cuál tendría que ser para usted la estrategia hoy? A ver, yo creo que sin duda es una estrategia de lucha, porque, a ver, acá hay una política que va en desmedro de las grandes mayorías populares y fundamentalmente del mundo del trabajo. Entonces, claramente hay que luchar. Nosotros lo estamos haciendo por una cuestión que no nos han dejado alternativa. El Grupo Techint
nos niega la recuperación del poder adquisitivo perdido por el proceso inflacionario que vive la Argentina y no recomponemos salarios desde el mes de diciembre. Hace 4 meses que los trabajadores que yo represento siguen cobrando el mismo salario, en un contexto donde estas empresas tuvieron 192.000 millones de pesos de rentabilidad, Siderar, Tenar y Siderca tuvo una rentabilidad a nivel global de 4.000 millones de dólares y manifiesta a viva voz que esa rentabilidad está sustentada mayormente en lo que significó Vaca Muerta y el gasoducto Néstor Kirchner. Se ven favorecidas por una devaluación del 118% en el mes de diciembre. Conocemos el dato de que el costo laboral en la Argentina en el año 2023 cayó 36%, y parecería que todo ese contexto que mejora cualquier situación de estas multinacionales, ¿no es cierto?, le impide que a sus trabajadores, la que generan esa riqueza, puedan recuperar el salario perdido. Bueno, de esa manera no vamos a resolver el problema de la Argentina, lo vamos a agravar y no nos va a quedar otra alternativa, hay que salir a luchar y a pelear por nuestra dignidad, porque acá lo que está en juego es cuánto cuesta, cuánto vale el esfuerzo de un trabajador, cuál es la contraprestación. ¿Es un salario de hambre que no alcance, que no llegue a garantizar los 10 días del primer mes del plato de comida? ¿Esa es la contraprestación? ¿Eso es lo que quieren, que naturalicemos salario de hambre? Me parece que en la Argentina no está en condiciones de soportar la última y de cortita. aceptar esa situación. ¿Cree que hay que llamar a un paro general ahora en abril, como dice Moyano? La CGT lo está analizando, tiene la prioridad del que se caiga el DNU, pero está analizando profundizar el plan de lucha, no tengas duda de eso. Abel Furlan, muchísimas gracias por su tiempo para con nosotros. Nuestro micrófono está siempre a su disposición. Le mandamos un abrazo grande y si quiere quedar escuchando, justo tenemos al Móvil 1 con Bruno Guiso allí en el Ministerio ahora llamado de Capital Humano con otro miembro de la CGT, Sergio Palazzo de la CGT. Hasta un próximo encuentro. Abel, muchas gracias. La solidaridad para los compañeros de ATE. Muchas gracias.